Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos ¿cuánto sabes de la revolución industrial? ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿En qué país comenzó la revolución industrial? ¿En Francia, en España, en Inglaterra o en Bélgica? En Inglaterra. Pregunta número 2. Con la necesidad de expandirse, ¿qué crearon? ¿Automóviles, rutas y ferrocarriles, gasoductos o barcos? Rutas y ferrocarriles. Pregunta número 3. ¿En cuántas etapas se suele dividir la revolución industrial? ¿1, 2, 3 o 4? En 2. Pregunta número 4. ¿A cuál de estas áreas afectó la primera revolución industrial? ¿A la industria petrolera, a la minería del carbón, a la industria de la automoción o a la industria química? A la minería del carbón. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la materia prima más usada en la industria textil a principio de la revolución industrial? ¿Lino, algodón, seda o lana? Lana. Pregunta número 6. ¿Qué eran los enclosures? ¿Máquinas especiales, sindicatos, reformas agrarias o grandes ferrocarriles? Reformas agrarias. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el principal invento en la industria textil? ¿La locomotora, los suéteres, la lanzadera volante o el telar multiforme? La lanzadera volante. Pregunta número 8. En las economías preindustriales, las hambrunas y la escasez eran frecuentes. ¿Eran poco frecuentes? ¿No existían? ¿O las sufría la nobleza? Eran frecuentes. Pregunta número 9. ¿Cuál de estos estados se industrializó más tempranamente? ¿Rusia, Francia, España o Italia? Francia. Pregunta número 10. ¿Cuál de estos hombres propugnó la organización científica del trabajo a objeto de incrementar su rendimiento? ¿Frederick Taylor, Henry Ford, Heinrich Schliemann o el duque de Norfolk? Frederick Taylor. Pregunta número 11.
¿Quién inventó la pila eléctrica en el año 1800? ¿Alessandro Volta, Luigi Galvani, Giovanni Aldini o Thomas Edison? Alessandro Volta. Pregunta número 12. ¿Quién inventó la sembradora mecánica? ¿Jethro Tull, John Kay, Adam Smith o John Locke? Jethro Tull. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 13. ¿Qué movimiento obrero obtuvo su nombre de un documento llamado la Carta del Pueblo? ¿El marxismo, el socialismo utópico, el cartismo o la Guardia Civil? El cartismo. Pregunta número 14. ¿Dónde ocurrió el famoso descarrilamiento el 22 de octubre de 1895? ¿En Francia, en Inglaterra, en la India o en los Estados Unidos? En Francia. Pregunta número 15. ¿Quién dio origen a la revolución industrial al patentar la máquina de vapor? ¿Thomas Newcomen, James Watt, Thomas Savery o Thomas Edison? James Watt. Pregunta número 16. ¿Qué tuvo más demanda en la primera etapa de la revolución industrial? ¿La producción eléctrica, la industria petrolera, la industria química o la minería del carbón? La minería del carbón. Pregunta número 17. ¿Cuáles fueron las fuentes de energía punteras durante el siglo XIX? ¿Electricidad y petróleo, vapor, animal y humana o eólica y solar? El vapor. Pregunta número 18. ¿La revolución industrial fue un proceso rápido o lento? Lento. Pregunta número 19. ¿Cuál fue el elemento esencial de la industrialización? ¿La abolición de la esclavitud, la invención de la vacuna, el descenso generalizado de la población o el uso de la máquina de vapor? El uso de la máquina de vapor. Pregunta número 20. ¿Quién fue el primero en usar el término revolución industrial? ¿Louis-Auguste Blanqui, Friedrich Engels, George Friedrich o George Washington? Louis-Auguste Blanqui. Pregunta número 21. ¿Cuál de estos estados se industrializó de una manera especialmente rápida? ¿Estados Unidos, Reino Unido, Japón,
o Alemania? Japón. Pregunta número 22. ¿Qué cambio demográfico provocó la revolución industrial? ¿El incremento de la población del campo, el descenso de la población de las ciudades, la emigración del campo a la ciudad o el descenso de la natalidad? La emigración del campo a la ciudad. Pregunta número 23. ¿Qué era el falansterio? ¿El proletariado apto para trabajar? ¿La comunidad de producción, consumo y residencia? ¿Las asociaciones de obrero de un mismo oficio? ¿O los empresarios capitalistas? La comunidad de producción, consumo y residencia. Pregunta número 24. ¿Cuál fue una de las causas de la demografía ascendente? ¿El aumento de la natalidad, el descenso de la mortalidad, el aumento de la mortalidad o el descenso de la natalidad? El descenso de la mortalidad. Pregunta número 25. El sistema Norfolk era un sistema de producción obrera, inversión financiera, rotación de cultivos o limpieza de maquinaria. De rotación de cultivos. Pregunta número 26. ¿Dónde se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores? ¿En Londres o en París? En Londres. Pregunta número 27. ¿Cuál de estos países se industrializó más tarde? ¿Estados Unidos, Japón, Alemania o Bélgica? Japón. Pregunta número 28. ¿Cuál fue la característica del régimen demográfico antiguo? Bajas tasas de natalidad y altas de mortalidad. Bajas tasas de natalidad y mortalidad. Altas tasas de natalidad y mortalidad. O altas tasas de natalidad y bajas de mortalidad. Altas tasas de natalidad y de mortalidad. Pregunta bonus. Finalmente, la última pregunta. La riqueza de las naciones fue escrita por John Locke, David Ricardo, Adam Smith o Thomas Jefferson. Si conoces la respuesta, recuerda escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.